Dios le bendiga, hermanos. Les voy a pedir a los hermanos que están afuera si puedan entrar y poder dar inicio a este culto de miércoles. Vamos a esperar que los hermanos entren. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por un miércoles más que el Señor nos permite estar acá en su casa, en medio de muchas actividades que hemos hecho, ¿verdad? En el día, el trabajo, el calor, el tráfico y tantas cosas, pero gracias a Dios porque Él nos ha traído con bien, amén, y que Él nos ha cuidado, nos ha guardado en los buses, en nuestras actividades, así que qué bueno que estamos acá en la casa del Señor. Quisiera que se pusiera de pie y oremos al Señor para que Él dirija este tiempo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias porque podemos estar acá juntos, Señor, reunidos un miércoles más, Señor, donde tú has estado con nosotros, Señor, donde tú nos has cuidado en nuestros estudios, Señor, en todo lo que hemos hecho, Padre Santo. Pero si no antes, Señor, yo te quiero pedir perdón por nuestros pecados. Quizás hemos pensado mal, Señor, o quizás hemos hecho algo malo en el transcurso de la tarde, Señor, de la mañana. Padre Santo, perdónanos para que, Señor, esta alabanza, Señor, y todo lo que hagamos en esta noche, Señor, pueda ser de tu agrado, pueda ser un olor fragante ante tu presencia, Señor. Bendice a los hermanos que vienen en camino, que tú los traigas con bien, que tú los apartes de todo peligro acá, Señor, a tu casa, y que, Señor, pues tu nombre sea glorificado sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que me acompañe al libro de Salmos, Salmos 117. Salmo 117, del versículo 1 al 3. Salmo 117, del versículo 1 al 3. Amén. Cuando lo tenga, diga amén, si ya lo tiene. Amén. Quiero que lo leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y dice el primer versículo, leámoslo todos juntos, alabad, 117, del versículo 1, 2 y 3. No, 110, 107. No, dije Salmo 107 del versículo 1, 2 y 3. Perdón entonces, hermanos. 107 del versículo 1, 2 y 3. Ahora sí. Vamos a 1, 2 y 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Una vez más el versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de eso vamos a cantar al Señor, que para siempre es su misericordia. Vamos a alabarle y vamos a decirle al Señor, al que me ciñe de poder. Acompáñame con sus palmas. Solo a Él alabaré.
ser nuestra alabanza todos los días. Y esta alabanza dice: aquel que nos amó, el Señor Jesús que dio su vida en la cruz. Vamos a cantar esta tarde. Con sus palmas. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Porque no saluda a la persona que está a la par y le da la bienvenida. Resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Porque Él se merece toda la alabanza. A Jesús mi Señor, dice nuestro Señor Jesucristo. Y hay una alabanza que dice que abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Yo no sé cómo ha estado su semana, todos estos días un poco atareados tal vez, y a veces decimos: Dios, te necesito, ¿verdad? Pero esta alabanza quizás nos puede dar a reflexionar en nuestra vida, que Él es la persona donde nosotros debemos acudir, que Él que nos abre nuestros ojos, oh Señor. Dice esta alabanza, que nos desbordemos en su presencia, que se le olvide a la persona que está a la par y alabe a su Dios. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo,
mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Nuevamente, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias porque podemos entrar en tu presencia, Señor, con libertad, porque podemos congregarnos, Señor, y poder estar acá juntos, Señor, como hermanos, Señor, y poder glorificarte, cantarte alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos alabarte y, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tú estés hablando, Señor, a través de tu palabra, que estemos atentos, Señor, a escuchar tu voz y que, Padre Santo, no solo lo escuchemos, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, día con día, Señor, que seamos hijos tuyos, que hagamos la diferencia donde quiera que estemos, Señor, en el trabajo, en la universidad, en nuestra familia, Señor, en todo donde estemos, Señor, que nuestras vidas reflejen a Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces es difícil, Señor, pero agarrados de tu mano, leyendo tu palabra, Señor, lo podemos hacer, Señor. Bendice este tiempo, bendice a tu siervo, Señor, que trae tu palabra, que tú puedas bendecirlo y que podamos, Señor, estar atentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Nuestro Dios es bueno. Creemos que Dios es bueno. Sí, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es un Dios que es fiel. Y a pesar de que a veces no somos fieles, pero Él permanece fiel. Y Él sigue bendiciendo nuestras vidas. Y por eso debemos alabarle y darle gracias siempre. Siempre debemos de darle gracias a Dios. Porque Él se manifiesta en cosas sencillas como se manifiesta en cosas extraordinarias, ¿verdad? Y a veces lo cotidiano nosotros creemos que pasa porque tiene que pasar. No, es porque Dios está obrando, ¿verdad? Y hay que darle gracias. Pero a veces hay cosas grandes donde uno dice, mire, yo no puedo. Y Dios interviene y nos muestra su gran poder y su gran misericordia. Esta noche queremos dejar unos minutos, hermanos, hermanas, para que una hermanita Lisette Angulo, nos comparta. Ella tiene una acción de gracias porque Dios se ha manifestado poderosamente en la vida de ella, de su familia, y ella no quiere quedarse callada, sino que quiere compartir con nosotros esa obra preciosa que Dios ha hecho en su vida. Así que, Lisette, le dejamos el tiempo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En primer lugar, estoy acá para darle primeramente la honra y la gloria al Señor por un milagro que Él ha hecho en mi familia, y le doy las gracias también al hermano Miguel porque nos ha permitido estar aquí en estos minutitos, ¿verdad?, para compartir las maravillas que el Señor hace en la vida de sus hijos.
Entonces, fíjense que nosotros como familia, y más que todo mi mamá, que es la que me ha acompañado en todo este proceso, nos hemos tomado de un versículo de la Biblia, que es una promesa que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, que está en Hebreos 3:16, que dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces me imagino que ya algunos ya conocían el motivo por el que yo estoy acá, y yo le había pedido a unos hermanos que me ayudaran a orar. Igual les agradezco porque me ayudaron a orar, ¿verdad? Y el motivo es porque mi esposo tenía una casa acá en la Santísima Trinidad. Entonces estaban gente de dudosa procedencia en esa casa, ¿verdad? Entonces mi suegra, ella decía, ¿verdad?, que nosotros no podíamos ir a ese lugar porque a ellos los habían amenazado, pero realmente nosotros nos tomamos de este versículo de la palabra del Señor, y como el hermano Miguel también el domingo en su predicación dijo, ¿verdad?, que nosotros como hijos del Señor, el Señor nos daba el poder para nosotros enfrentarnos a este tipo de gente. Y ahora yo puedo comprobar de que el Señor es fiel en su palabra, y fíjense que también en ese proceso nosotros llegamos, ¿verdad?, con mi mamá tomamos la decisión de llegar a esa casa y ver quiénes son las personas que estaban ahí. Entonces llegué y bueno, todo el Señor lo pone en su momento y en las oportunidades, porque nosotros no conocíamos cuál era la casa de mi esposo, solo teníamos la dirección. Bueno, llegamos y estaba el señor que estaba ahí en la casa, estaba afuera. Entonces le preguntamos que cuál era la casa 30, y nos dice él: mire, esta es, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos: bueno, es que fíjese que yo soy la esposa del dueño. Entonces, y él se quedó así un poco admirado, porque nunca se imaginaron de que los dueños podrían atreverse a llegar ahí. Entonces nosotros con pura oración y confiando en el Señor, ese día viene y le digo yo: mire, ¿y en calidad de qué está usted acá en esta casa? Nosotros estamos alquilando. Ok, ¿y me puede hacer el favor de enseñarme el contrato? Y ya sacó un contrato, lo revisé, y el contrato era falso, ¿verdad?, porque habían tomado el nombre de mi esposo, pero las generales de él se las habían inventado, eran falsas. Entonces yo le dije: mire, pero este contrato es falso. Entonces viene y me dice: bueno, pero a nosotros nos alquila un señor que tiene tatuajes, que dice que se llama Max. Entonces, bueno, le dijimos: queremos conocer a ese señor, ¿verdad? Nosotros todavía de valientes con mi mamá. Entonces, y ya nos dice: mire, el domingo reunámonos y necesito que ustedes me muestren las escrituras de la casa. Entonces yo igual consulté con algunos compañeros de ahí donde trabajo y consulté si podía hacer eso. Me dijeron que sí, porque en el registro hay gente que puede pedir una extractada y eso, ¿verdad? Cualquier gente lo puede hacer. Entonces yo le entregué la copia de las escrituras. Entonces, y ya les dijimos que nosotros, nuestro interés era vender esa casa. Entonces ellos nos dijeron que ellos estaban interesados. Nos tomamos el tiempo con ellos para que en el tiempo que yo iba a conectar todos los servicios, porque tenían conexiones no legales. Entonces, bueno, le dije yo: en el tiempo que están las conexiones, ustedes pueden estar aquí en la casa, pero ya cuando esté todo legal, ya necesito que hagamos los trámites, porque nos tenían con la mentira de que ellos la querían comprar por medio del fondo. Entonces seguimos ahí, ¿verdad? Pasaba el tiempo y ellos, cuando ya vieron que los trámites ya eran legales y todo, entonces vienen y me dicen: mire, fíjese que ya no la vamos a comprar por el fondo, sino que ahora una tía nos va a comprar la casa. Entonces ya ahí dije yo:
no les creo, ¿verdad? Entonces, pues consultamos y decimos, le preguntamos a alguien, ¿verdad?, que cómo podíamos hacer con este tipo de personas, porque nosotros los veíamos un poco sospechosos porque vivían en una forma no tan saludable, ¿verdad? Entonces dijimos, sí, definitivamente son gente de dudosa procedencia, pero teníamos nuestras dudas todavía, pero confiando en el Señor nosotros seguíamos, ¿verdad? Pero después, cuando cuando les llamábamos por teléfono, me ponían a otra persona, entonces ahí dije yo, no, Señor, guárdame y ayúdanos a hacer lo que realmente queremos hacer, recuperar esa casa, ¿verdad? Entonces, como el Señor ha dejado también las leyes, nos apoyamos por medio de las leyes también. Entonces, gracias a Dios, fuimos a algunas audiencias, el muchacho siempre evadió, pero ya al final de cuentas, él cedió, gracias al Señor, y ya solo nos fue a dejar las llaves al juzgado y todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos dieron las llaves para ir a la casa y ya poder hacer el uso ya de ella, nosotros, llegamos súper confiados con alguien que nos iba a ayudar a cambiar la combinación de las chapas y todo. Pues cuando llegamos le hicimos una gran limpieza y todo, ¿verdad? Entonces a este compañero que llegó a hacernos ese trabajo, nos dijo, ¿verdad?, que tenía una persona ahí conocida y que esta persona nos estaba viendo que nosotros, porque ellos no habían sacado las cosas de la casa, habían sacado una parte, pero nosotros cuando llegamos, llegó la hija de este señor y nos dijo que quería sacar las demás cosas y nosotros les ayudamos a sacar las cosas y todo. Entonces nosotros siempre mostrándoles el amor del Señor, igual cuando podíamos les hablábamos del Señor, pero son gente realmente que no quieren nada con el Señor, ¿verdad? Pero igual nosotros seguíamos confiando en el Señor y orando y haciendo siempre uso de este versículo. Cada vez que llegábamos decíamos, Señor, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Bueno, pero de ahí, cuando estos señores vieron que ya recuperamos la casa y todo, nosotros ese día le fuimos a dar una gran lavada a la casa, limpiada y la pintamos y todo. Pero cuando llevamos las cosas que íbamos a necesitar, uno de ellos, de los muchachos, porque en ese tiempo empezaron ellos así como les dijera, como que queriéndonos hacer saber de que ellos eran los que estaban dominando ahí, ¿verdad? Entonces se paseaban por el pasaje y todo, pero nosotros no dejábamos de tener temorcito, pero ahí, ¿verdad?, confiando en el Señor nos dio las fuerzas para poder hacer eso. Para ir terminando ya con este tiempo, bueno, total que uno de ellos me ayudó, ¿verdad?, a meter algunas cosas a la casa y todo tatuado y así, ¿verdad? Y yo, Señor, guárdanos, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, como dice en su palabra, que a veces el Señor usa lo más vil para bendecir a sus hijos y para guardarlos, incluso para todo lo que el Señor quiere hacer para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ellos hasta nos ayudaron a meter algunas cosas y todo, pero el susto mayor que nos llevamos fue que cuando ya nos ayudaron a meter esas cosas, otro de ellos, enfrente de la casa, andaba con un arma y la movió, ¿verdad? Entonces mi mami, bien nerviosa, pero igual no dejábamos de confiar en el Señor y pedirle al Señor que nos guardara. Entonces, pero al final de todo este proceso, gracias a Dios, el Señor permitió que alguien se interesara en la casa, que ya la pudiéramos vender, y gracias al Señor se vendió en un precio, la verdad que no esperábamos, porque nosotros decíamos que la queríamos vender hasta en $8,000, ¿verdad? Por tal de deshacernos de la casa, decíamos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor no son eso lo que el Señor quiere para nosotros, sino que el Señor
de lo que nosotros le pedimos, Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. Entonces, increíblemente, y le doy gracias al Señor por sus grandes misericordias y por su gran amor, porque gracias a Dios ya se logró vender. Y yo quería darle las gracias primeramente al Señor, porque el Señor nos guardó en todo ese proceso y nos tiene aquí, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria al Señor, porque Él es el que nos permitió poder hacer todo ese proceso. Entonces, solamente que el Señor les bendiga. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios obra de una manera extraordinaria, más allá, como decía Lisette, de lo que nosotros esperamos. Así es que eso, hermanos, los testimonios es para que podamos conocer del gran poder de Dios, ¿verdad? Cómo Dios obra. La verdad que oír la historia, pues parece algo sencillo, pero ya estando en la situación no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, Dios les ha dado esa bendición a mi hermana. Así es que gracias al Señor, hermanos, que ya están tranquilas, ¿va? Yo la veo sonriente a Lisette, ya antes la veía preocupada. Gracias a Dios, hermanos, que Dios les siga bendiciendo sus vidas. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5. Estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos estudiando acerca de la ley, pero interpretada de la forma correcta, o sea, interpretada como Dios quiere que se interprete, porque esta misma ley había estado siendo interpretada de una manera errónea. Y Jesús dice, mire, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla en la forma correcta, tal como Dios quería que se cumpliera. Y hemos empezado a ver acerca de, cuando dice la primera, oíste a los antiguos, no matarás. Y veíamos ahí de que el matar no solamente implica quitarle la vida literalmente a alguien, sino que ya con solo pensar mal o ofender, dañar con las palabras, estamos incurriendo en esta falta. Entonces hay que tener un gran cuidado en eso. Luego veíamos acerca del tema del adulterio, que decía, no cometerás adulterio, decía. Y entonces los líderes religiosos de la época decían, si yo no cometo adulterio de manera así, literal, pues aunque haga otras cosas no importa. Pero el Señor Jesús dice, mire, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y explicábamos esto un poco más detenido. Ahora vamos al siguiente tema que está en los versículos 31 y 32. Y nos habla el tema del divorcio. O sea, un tema que va a tocar el Señor y que también estaba siendo tratado de una manera incorrecta. Veamos ahí lo que dice los versículos 31 y 32 del Evangelio según San Mateo capítulo 5. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, mire lo que dice. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El tema del divorcio. La verdad, hermanos, es un tema antiquísimo y actual, ¿verdad? Hoy creo que más que nunca en nuestra época esto cobra relevancia, porque hoy esto del divorcio o el divorciarse se está tomando tan a la ligera de que pues es común ver personas que se casan y al año, 2 años se están divorciando, ¿verdad? Ahora, lo más triste de todo esto, hermanos, es de que no solamente vemos esto en la persona no creyente, sino que vemos esto también entre los creyentes. O sea, quizá usted ya ha conocido a alguna pareja que los vio casarse y al tiempo estar divorciándose. Entonces, es importante porque para Dios es importante el tema del matrimonio, y el divorcio es el acto de disolver el matrimonio. Y el matrimonio es una institución no hecha por el hombre, sino que instituida por Dios. Y Dios establece para cuándo es que es el matrimonio, por cuánto tiempo. Y Dios dice, el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando hay ese acto de divorcio, entonces está violando en alguna medida el mandato de Dios. Entonces el divorcio no es nuevo.
sino que es algo antiquísimo, o sea, nace después de las primeras parejas que se casaron, ya venía también la cuestión del divorcio. Ahora, el pueblo de Israel había tratado de alguna manera esto del divorcio, digamos como a la ligera, y los líderes religiosos lo habían permitido, porque mire lo que dice ahí, también fue dicho, o sea, lo que se decía, lo que se enseñaba, esto es lo que se enseñaba en el tiempo del Señor Jesús. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, quizás para comprender un poco más este tema, el mismo Evangelio según San Mateo lo trata en el capítulo 19. Yo quiero que vayamos al capítulo 19, porque ahí se nos dan más detalles acerca de este tema. Capítulo 19. Ahí en el verso 3 del capítulo 19, ahí se nos narra la historia y dice: entonces vinieron a él, al Señor Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Veamos en detalle ahí todo esto de la narración. Llegan los fariseos delante del Señor Jesús con una intención, la intención de tentarle. O sea, ellos siempre buscaron la manera de encontrar alguna falta al Señor que le buscara problemas. Como cuando le llegaron a decir: es lícito dar tributo al César. Ahí era una pregunta de verdad que lo ponía, digamos, como decimos, entre la espada y la pared. Porque si el Señor Jesús decía: mire, no den sus tributos, entonces se ponía en contra del imperio romano, se buscaba problemas con la autoridad civil. Pero si ellos le decían: no, denle a ustedes el tributo de eso, entonces se ponía en contra de los movimientos de liberación que había en esa época allá en Israel. Entonces la idea, como decía, que es para tentarle, era ponerlo en una situación donde se le buscara problemas. Pero Jesús, con sabiduría, en aquella ocasión les dice: mire, denle al César, o sea, denme una moneda, y le llevan una moneda. Y entonces cuando ve, ¿de quién es esta figura que está acá? Aparecía ahí como en las monedas nuestras. Bueno, hoy ya no son nuestras, pues, pero ya no es el dinero así como de ahora, son otros personajes que aparecen ahí. Entonces, ¿quién aparece ahí? El César, le dice. Entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y aquellos se quedaron así, ¿va? Porque él les había dado una respuesta sabia. Pues igual, en esta ocasión dice: se acercan para preguntarle, no con una buena intención, sino que dice para tentarle, tentándole, se acercaron y le dicen, le hacen una pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La verdad, mis hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en la época del Señor Jesús? Lo que estaba pasando, volvamos al capítulo 5, donde en el capítulo 5 encontramos nosotros que dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Los líderes religiosos, esta situación de la causa o la causal del divorcio, lo habían ampliado tanto de que en realidad por cualquier cosa en esa época los hombres repudiaban a sus esposas, o sea, les daban causa de divorcio. O sea, era una discusión que había: ¿cuál es la causal para que una mujer darle carta de divorcio, separarse de ella? Y entonces habían sido tan ligeros de que por cualquier cosita un hombre repudiaba a su mujer y le daba carta de divorcio. Entonces, la carta de divorcio, mis hermanos, surge más que todo con una intención de proteger a las mujeres. Porque en aquella época, como ya lo hemos explicado, la mujer no es como ahora, que la mujer puede valerse por sí misma. Hoy una mujer
puede estar con un señor, casarse y luego divorciarse, pero ella puede salir adelante. Ella puede ir a buscar un trabajo, rebuscarse, ganar un dinero y sacar adelante. Y eso, mis hermanos, existe en nuestro medio. Buena parte de los hogares en nuestro medio están dirigidos por mujeres, que sus esposos por alguna razón se han separado y la mujer le toca trabajar y ella sacar adelante su hogar. En la época del Señor Jesús y en el pueblo judío no era así. En aquella época la mujer estaba muy restringida. O sea, la mujer dependía tremendamente del hombre. Dependía tremendamente del hombre. Cuando era soltera, dependía de sus papás. Y cuando se casaba, dependía del esposo. Entonces, cuando una mujer era repudiada, entonces aquella mujer quedaba desprotegida. Quedaba desprotegida completamente. Entonces, fruto de ello es que se establece, bueno, entonces hay que darle carta de divorcio con un propósito. El propósito es para que se volviera a casar. Vamos a Deuteronomio, capítulo 24, para que veamos ahí de dónde viene esta idea. Deuteronomio, capítulo 24. Que es ahí cuando se legisla en el Antiguo Testamento acerca del divorcio. Dice ahí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, y ahí que se nos quede un poquito grabada ahí esa frase, cosa indecente, si se le hubiera hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, esta mujer que llevaba la carta de divorcio, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, la idea de la carta de divorcio era proteger a la mujer, porque aquella mujer que había sido repudiada, está cayendo dinero, aquella mujer que había sido repudiada, si no tenía carta de divorcio, entonces se consideraba que estaba casada, y si estaba casada, entonces ya no podía ir a la casa de papá porque ya había salido. Y tampoco la podía proteger el esposo porque la había repudiado. Entonces viene y Moisés, en su época, él legisla y dice, para que la mujer no quede desprotegida, entonces se le va a dar una carta de divorcio, un documento legal que diga que esta mujer se ha divorciado de su esposo y con ese documento, dice ahí Deuteronomio, ella podía casarse de nuevo. O sea, esa es la intención, de que ella, al darle la carta de divorcio, ella podía casarse de nuevo. Salida de su casa, dice, podrá ir y casarse con otro hombre. Cosa que si no tenía la carta de divorcio, no lo podía hacer. Ahora, el problema se daba en esta frase. Si dice que el marido hallaba en ella alguna cosa indecente, podía darle causa de divorcio. Con el tiempo, esta interpretación de la cosa indecente empezó a ampliarse a tal grado que el hombre, por cualquier cosa que no le gustaba a la mujer, ya apelaba y decía, mire, encontré una causa indecente, por lo tanto le doy la carta de divorcio. Hay registros que hablan de hombres que se casaban con la mujer y después de transcurrido un tiempo, ya claro, la mujer iba creciendo en años, igual que el hombre, y entonces aquella mujer empezaba a perder sus atributos físicos. Entonces aquel hombre tomaba eso y decía, esta es una causa indecente, por lo tanto le doy carta de divorcio. Hay quienes han llegado a decir que aún porque las mujeres no cocinaban bien, ese era un motivo que el hombre recurría y decía, hay una causa indecente, entonces no cocinas bien, aquí está la carta de divorcio y te vas. Ahora, pero la carta de divorcio, lo interesante de esto es que eso le permitía a la mujer volver a casarse. Ese era el propósito, que se volviera a casar, porque la mujer, si no estaba bajo la cobertura de un hombre en aquella época, pues le iba mal. Le iba mal, ella no podía como hoy salir a trabajar y ganarse la vida como ahora lo hace la mujer. En aquella época no era así. Entonces tenía que estar un hombre que la protegiera, un hombre que la abrigara,
para que esta mujer pudiera seguir viviendo. Entonces Moisés, viendo la situación de la mujer, de que quedaba desprotegida, legisla, y entonces dice, bueno, hay que darle carta de divorcio para que no quede mal y pueda buscar otro esposo quien la cobije, quien le ayude. Volvamos a Mateo 19. Entonces vienen estos hombres y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense. Allá dice que, ¿por qué decía allá en Deuteronomio? Por cualquier cosa indecente. Que Jesucristo va a determinar cuál es la causa indecente. Ahí en Mateo 5. Y Jesucristo lo dice, la causa indecente es por adulterio. Por causa de... Esa era o sea, que esa era la causal que se había establecido para que pudiera un hombre o repudiar a su mujer. Pero la cuestión de los líderes religiosos y la gente había ampliado tanto que ya no solamente era por adulterio, sino que por cualquier cosa que al hombre no le gustara, le daba la carta de divorcio. Por eso es que vienen ellos acá y les es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa. Ahora mire el verso 4. Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Y viene el Señor y lo remite hasta los orígenes del ser humano. Y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, el Señor está recordándole Génesis 1:27. Cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, dice que los hizo varón y hombre. ¿No habéis leído? Dice que los hizo varón y hembra, Génesis 1:27. Y luego dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, lo que está diciendo, miren, vamos a los orígenes. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó varón y hembra. Y Dios los unió. Él unió a Adán y Eva. Y entonces Él los une y entonces dice Él, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que el Señor está diciendo es, miren, en un principio, cuando se inició la primera pareja que Dios casó, esa pareja era una pareja que estaba unida, pero era una unión permanente, no era una unión que se podía interrumpir. Es más, lo ilustra a través de acá, de esta figura de una sola carne. O sea, si bien es cierto, son dos cuerpos que caminan uno por acá y otro por allá, pero desde la perspectiva divina, cuando se casan son una sola carne, o sea, una sola persona. Una sola persona. Ese es en el inicio, y es lo que el Señor le está recordando. Entonces dice, así dice, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, lo que Jesús les dice, mire, esta fue la idea original. La idea que Dios trajo originalmente es que cuando un hombre y una mujer se casan, llegan a ser una sola carne y ninguna situación, circunstancia de la vida los puede separar, sino que tienen que permanecer así unidos hasta que la muerte los separe. Ahora, al oír la explicación del Señor Jesús, verso 7, entonces vienen los líderes religiosos y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si era así, de que tenían que permanecer unidos por toda la vida, ¿por qué Moisés, le dicen, dio carta de divorcio? Claro, ellos están diciendo, mire, cuando hablan de Moisés están refiriendo a la ley. Están refiriendo a la ley, o sea, al capítulo 24 que nosotros leímos. Y entonces ya vimos acá de que Moisés lo hace, pero con el ánimo de proteger a la mujer. Porque los hombres estaban repudiando a la mujer y la dejaban en el abandono. La dejaban desprotegida. Entonces Moisés, al ver eso, entonces él viene y legisla y entonces dice, vamos a hacer algo para que estas mujeres no queden desprotegidas. Y entonces se da lo que dice ahí de Deuteronomio capítulo 24, de que lo que tenía que ser la solución para que la mujer no sufriera el abandono, no quedaba en la marginidad, no quedara desvalida. Entonces dice, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un documento legal. Dice, este documento es que el hombre le va a dar una carta donde dice, mire, yo repudio a esta mujer porque
es muy loca para dormir, por decir algo. Tira patadas en la noche. Yo repudio a esta mujer y ya, y la firmaba. Y ya esta mujer, al tener esa carta, ella salía a quedar liberada y entonces ya en la sociedad, otro hombre, pues no, esta mujer ya está liberada, ya tiene carta de divorcio. Entonces venía y aquí otro hombre la podía tomar como su esposa. Pero mire lo que va a decir acá el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál fue el origen? ¿Qué motivó a que Moisés legislara de esa manera? Que se alejaba del principio divino. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés para legislar y que de esa manera se alejara del principio divino? Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y mire la respuesta del Señor, verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que lo que está diciendo acá, mis hermanos, es que por la dureza, por el pecado del ser humano, por el pecado de los hombres que abusaban, entonces es que Dios dice, o Moisés, pensando en el bienestar de la mujer, legisla, pero se aleja del principio divino. Volvamos al capítulo 5. Entonces aclarado, cuando dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, eso es lo que ya vimos que era lo que existía en esa época. Pero Jesús dice, mire, pero eso no está bien. Eso es incorrecto, eso no es lo que Dios estableció. Verso 32. Pero yo os digo, o sea, Jesús va a dar la directriz, la enseñanza correcta. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y aquí viene él a dar la única causal de repudio para la mujer, a no ser por causa de fornicación. O sea, que la mujer, estando casada, se meta con otro hombre, y entonces esa es una causal de divorcio acá en el Nuevo Testamento. Y lo está diciendo el Señor Jesús. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, que si un hombre repudia a su mujer porque no cocina bien, porque no se lleva bien, porque ya no la quiero, porque perdimos el amor, que hay muchas de las cosas que dicen ahora en esta época los que están pensando en divorciar. ¿Y por qué quieren divorciar? Es que ya no nos amamos. Una mala comprensión del amor, por cierto. Pero entonces dice Jesús acá, mire, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella, si se vuelve a casar, adultere. Hace que ella, si se vuelve a casar, adultere. Y el que se casa con la repudiada, este también comete adulterio. Entonces Jesús lo que está haciendo acá es rectificar lo que se había estado tratando de una manera equivocada. Entonces, a partir de este texto, hermanos, porque el tema del divorcio no se agota con este texto, porque hay otros pasajes del Nuevo Testamento que también hay que considerarlos en el tema del divorcio. Pero aquí, en lo que estamos viendo acá, en este momento, Jesús dice que la única causal de divorcio es la fornicación. Claro, aquí está hablando de la fornicación de la mujer, ¿va? Pero claro, eso hay que darle vuelta también, porque también puede ser de que sea el hombre el que cometa fornicación y entonces se vuelve una causal. Ahora, recordemos que acá, en el tiempo que estamos viviendo, pues la mujer no tenía muchos derechos, por lo tanto no se le ponía ahí como ejemplo, sino que era el hombre el que se ponía ahí como ejemplo. Pero el principio es para ambos, es válido para ambos. El divorcio es la ruptura del matrimonio. Y el matrimonio es un pacto de compañía, porque ese es el divorcio. Cuando Dios ve que el hombre que no tiene pareja, dice que Dios le dice a Adán, vaya, Adán, para que te sientas algo alegre porque te veo triste, anda a ponerle nombre a los animalitos, va. Y tal vez ahí encontrás una mascota que te haga feliz. Y entonces comenzó a ponerle nombre a los animales y a todos, pero no encontró esa mascotita que le hiciera feliz, ¿va?
Ahora hay matrimonios en otros lugares, no sé, aquí también, pero hoy hay matrimonios, esto es una tendencia de que hay matrimonios que no quieren tener hijos y lo que se buscan es una mascota. Eso es lo que hoy se está dando bastante eso. En algunos lugares, y aquí ya está viniendo la moda, y como los salvadoreños somos bien igualados, todos lo aprendemos. Entonces está dando eso. Pero en Adán no pegó eso. En Adán no pegó eso, porque dice que cuando terminó de poner el nombre a todos los animales, seguía triste. Y entonces dice que Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces dice la narración, la segunda narración que encontramos en Génesis, de que lo puso a dormir y una costilla le formó a la mujer, ¿verdad? Y cuando Adán despertó, dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, ¿verdad? Porque del varón fue sacada. ¿Cuántas varonas hay aquí? ¿Ah? No sé, ya no se oye mucho, ese término, pero me acuerdo que antes, ya hace años, o sea, en algunos grupos evangélicos, a la mujer así le llamaban varona, varona le llamaban. Entonces, el matrimonio es un pacto de compañía, en donde por la misericordia de Dios y Dios buscando el bienestar del ser humano, Dios decide unir a esas dos personas. Y Dios las une y es un pacto de compañía. Ahora, ¿qué es lo que hace el divorcio? Romper ese pacto de compañía. Ahora, yo les decía, yo no quisiera que quedáramos acá solamente con esto, porque aquí en Mateo, en los dos pasajes que hemos visto, nos damos cuenta que la única causal que se menciona acá de divorcio es el adulterio, la fornicación, eso. Pero cuando nosotros vemos más pasajes del Nuevo Testamento, nos encontramos de que hay otras cosas que se tratan en el Nuevo Testamento y que aquí no se están tratando. Como por ejemplo, vemos nosotros de que en el Nuevo Testamento se legisla también en cuanto a aquellas parejas, aquellos matrimonios, donde más que todo se refería a los primeros creyentes, cuando los primeros creyentes se casaban, y entonces, bueno, cuando no eran creyentes y se habían casado, pero llegan a conocer a Cristo. Y entonces cuando llegan a conocer a Cristo, no creen en Cristo los dos esposos, sino que creen en Cristo solamente uno. Entonces dice Pablo, legislando sobre eso, miren, si en la pareja uno es creyente y el otro no, entonces le dice al creyente, no se separe, manténgase con su esposa o su esposo no creyente. Pero dice, si la parte no creyente, dice Pablo, se quiere separar, sepárese. O sea, ahí encontramos también otra causal de divorcio, que no se menciona en Mateo, porque las circunstancias no estaban dadas. Recordemos que en Mateo él está hablando entre judíos, está hablando entre judíos, la gente que conocía, todos venían de practicar la ley. Es como que digamos que estuviera hablando a evangélicos, está todo, ¿va? Entonces en Mateo le está hablando a judíos, y entre judíos el problema no era que uno fuera creyente, otros no eran creyentes. Todos, aunque sea nominal, pero eran creyentes en la ley. El problema en Mateo era la causal de por qué se separaban. Ahora, pero ya en el tiempo cuando la iglesia se inicia, se dan otros problemas como de que una pareja casada, que no eran creyentes, pero conoce uno de ellos al Señor, y entonces ahí comienzan los problemas. Porque el que no es creyente comienza a ponerse ahí quizás evitarle que vaya a las comunidades, a las congregaciones, qué sé yo, tantas cosas. Pero Pablo dice, mire, el creyente no debe tomar la iniciativa para separarse. Pero dice, si el no creyente o la no creyente quiere separarse, sepárese. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces ahí encontramos ya otra causal de divorcio. Pero vamos más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que se casaron siendo no creyentes, como en este caso?
y no creyentes se divorciaron. O sea, se casan sin conocer de Dios y se divorcian sin conocer de Dios. Entonces estas personas, cada quien agarró por su lado, pero ya en el caminar, uno o ambos conocen del Señor y entonces quieren rehacer su vida. Tal vez están jóvenes y entonces dicen, bueno, yo cuando no era creyente me casé, me separé de mi mujer, pero ahora que ya conocí al Señor y necesito tener un esposo o una esposa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Podrá casarse esta persona? ¿Qué piensan? ¿Podrá casarse otra vez esta persona? Tú dices que sí, por ser nueva criatura. ¿Quién más tiene alguna opinión? Hermano Moisés, habla aquí. Yo creo que habría que hacer la separación, lo que usted está explicando de Pablo, cuando Pablo dice, digo yo, no el Señor. O sea, eso es como que Pablo instruía a los judíos, ¿verdad? Pero desprendiéndose de que no era como un mandato del Señor, que es lo que usted está explicando, ¿verdad? Él se separa cuando dice, digo yo, no el Señor, dice, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que... O sea, trata de entenderlo, o sea, que según su interpretación no tendría peso esa opinión. Porque Pablo hace la separación ahí, cuando dice, digo yo, no el Señor, dice. O sea, él no quiere como mezclar o dar esa recomendación como rebatiendo lo que ya el Señor había dicho, pues, sino que fue un consejo de la cultura de ellos probablemente, hermano, pienso. Es interesante ese punto y quizás lo vamos a ampliar porque aparece un par de veces eso. Pero ¿qué piensan? O sea, aquellas personas que sin conocer de Dios se casaron, igual se casaron y se divorciaron. Pero al tiempo uno de ellos o los dos conocen de Dios y entonces dicen, bueno, yo necesito un esposo, una esposa. ¿Podrán casarse? Primeramente, reconciliarse con su cónyuge. Y si no quiere, pues ni modo, que se case. ¿Alguien más que le gustaría opinar? Van Estela, vamos a ver. Para que esté un matrimonio y estén dándose duro, no se comprenden y todo, es mejor que se separen, que se divorcien, porque la Biblia dice que todo se le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si estas personas, pienso yo, no anda, que hoy me divorcio, después me caso, y hasta se casan hasta 5 veces, eso sí, digo yo que sí, ya no, ¿verdad? Pero sí, pues yo pienso, ¿verdad? Bueno, la verdad que... ahora, ¿estas son situaciones que se dan o no se dan? Sí se dan. Ahora, ¿qué se va a hacer? Pues porque eso en realidad no encontramos una legislación especialmente para ello. O sea, no. Encontramos, por ejemplo, el caso de dos que no son creyentes, se casaron, uno conoce de Cristo y Pablo dice, usted no promueva la separación. Pero si la otra quiere o el otro quiere, entonces sí, hágalo. Ahí está legislado. Pero el punto acá es, dos personas se casaron sin conocer de Cristo, se divorciaron sin conocer de Cristo, pero ya en el camino de la vida conocen de Cristo, uno o ambos, y de repente encuentran a alguien con la cual se enamoran y dicen, bueno, ¿me puedo casar o no me puedo casar? Pues la respuesta, hermanos, a eso la vamos a ver la próxima semana. Porque ya es tarde. Así es que no dejen de venir la próxima semana. ¿Ni a Nathan? Dentro de 15 días, ¿cierto? Pero tienen que venir este próximo miércoles, porque este próximo miércoles arrancamos con la celebración global, ¿verdad? Les voy a pedir a las hermanas de la ofrenda que pueda pasar. Hermana Esmeralda,
nos puede dirigir en palabras de oración. Padre nuestro que estás en gloria, venimos ante tu presencia, Señor, a darle gracias por todo. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, para poder entenderla, para ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque usted ha dejado su palabra. Padre, sí también le clamo por la ofrenda, Señor, que bendiga, Padre, a mis hermanos que van a dar como los que no van a dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, recordarles que estamos a las puertas de este evento grande que vamos a tener ya la próxima semana. El miércoles están todos invitados para venir y que se involucren, ¿verdad?, en esta actividad súper bonita donde Dios quiere que nos comprometamos y que estemos listos para este desafío que es especial, ¿verdad? Es algo diferente, así que atrevámonos, como es nuestro eslogan, atrévete, así que están invitados todos para, bueno, los pastores, ¿verdad?, que vamos a tener en la mañana el seminario, en la tarde va a estar la feria también, donde van a conocer todas las obras, los hermanos misioneros que van a estar acá compartiendo. Va a ser una tarde bien bonita, así que todos están bien invitados, y en la tarde-noche va a ser el desfile. Yo creo que también eso es muy importante, que ustedes ya hagan su horario, ¿verdad?, para que estén acá todos juntos. Es una celebración, va a estar bien bonito, así que todos estamos invitados. Tráiganse a sus hijos, invite amigos, así que para que estemos todos en esta comunión, ¿verdad?, juntos como hermanos, recordando nuestras reuniones también este viernes. Jóvenes, tenemos eclesía a las 6:30, y también el sábado tienen los prejóvenes Why to Jesus, la cadena de oración también, que no se les olvide, que sigamos orando. Recuerden las peticiones, siempre están actualizándose en nuestras redes sociales, para que ustedes se unan también con nosotros. Estamos orando por toda esta celebración global, así que cada día está apareciendo la petición para que sigamos orando. Se ponen de pie, hermanos, para poder orar y finalizar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste alabarte, glorificarte, escuchar testimonios que nos edifican nuestras vidas, Señor, que nos animan a creer que tú tienes control de todo y tú eres fiel. Gracias por tu palabra también, Señor, porque siempre tienes algo que decir, Señor. Que, Señor, nosotros estemos siempre atentos a tu palabra y que nos bendigas en el transcurso, Señor, de la noche. Me acuerdo de la familia, Señor, del hermano Oliverio, Señor, que falleció su madre. Te pido, Señor, de que tú le des mucha fortaleza a la familia González, Señor, para que, Señor, nosotros como hermanos podamos estar con él, fortaleciéndolo, Señor, orando por él, por su familia, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, que decía Neidin, hoy falleció la mamá del hermano Luis Oliverio González y está siendo velada en Las Colinas. Si a alguno podemos acompañarle, sería muy bueno para fortalecerle en este tiempo muy especial. De ti
su mano.